Había una vez un pequeño pájaro que volaba libre y alegre, disfrutando de la vida con el corazón lleno de esperanza. Su hogar estaba en un bosque verde y vibrante, lleno de otros animales y pájaros que cantaban junto a él. Allí, cada día traía una nueva aventura, y cada atardecer, un momento de paz bajo el cielo estrellado. Pero un día, el destino le jugó una trágica pasada que cambiaría su vida para siempre. Movido por una curiosidad incontrolable y el deseo de descubrir otros horizontes, el pájaro decidió explorar más allá de los límites del bosque. Al principio, el vuelo fue suave y la emoción de la aventura lo embriagó. Sin embargo, una tormenta repentina se desató con una fuerza aterradora, arrojándolo violentamente hacia lo desconocido. Los vientos lo empujaron cada vez más lejos, hasta que perdió todo sentido de dirección. Sin saber cómo, terminó en el centro de un desierto vasto, desolado y solitario. El sol abrasante caía implacable sobre su pequeño cuerpo, y sus alas, acostumbradas a los suaves vientos del bosque, ahora se sentían como piedras pesadas. El pájaro intentó volar, pero sus alas no respondían. La fatiga, el calor y la desolación lo habían derrotado. Al principio, su esperanza seguía viva, pero pronto se fue apagando, como una vela que lucha por mantenerse encendida en medio de un viento cruel. Sus ojos, antes llenos de luz, ahora se nublaban con la desesperación. La soledad era insoportable. Sus patas ya no podían sostener su cuerpo, y su corazón se sentía vacío, destrozado. Se arrastraba por la tierra caliente, buscando algo de sombra, algo de agua, algo que le diera la mínima esperanza de continuar. Pero no había nada. Solo la arena, que lo rodeaba como una prisión sin salida. La tristeza lo envolvía como una manta fría. El pájaro comenzó a llorar, pero sus lágrimas eran invisibles bajo el ardor del sol. Su llanto, un susurro silencioso que solo el viento podía oír. Y en su angustia, comenzó a murmurar palabras de desesperación. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me has dejado aquí? ¿Por qué me haces sufrir tanto? ¿Qué he hecho para merecer este destino? He sido un buen pájaro. ¿Por qué me has abandonado? Sus palabras se perdían en el vasto desierto, donde nadie las podía escuchar. El viento, compasivo pero impotente, las llevaba lejos, como si el mismo universo estuviera despojándolo de su esperanza. El cielo, antes azul y prometedor, ahora parecía una amenaza sombría. El pájaro, ya sin fuerzas, cayó de rodillas en la arena, y el sol lo miraba desde lo alto, indiferente. La noche cayó como una manta fría sobre el desierto, trayendo consigo más soledad y silencio. El pájaro, agotado, apenas podía mover sus alas. Los recuerdos del bosque, de su hogar y de su vida anterior, parecían un sueño lejano y distante. Todo lo que había conocido y amado parecía haberse desvanecido, y ahora solo quedaba un pequeño ser luchando por sobrevivir en la inmensidad de la nada. Con su voz quebrada, el pájaro continuó su queja, ya sin esperanza de que alguien lo escuchara. Ya no puedo más. Mi cuerpo no responde, mi alma está vacía. Solo quiero descansar, quiero que todo esto termine. Era en este momento, en su agonía y sufrimiento, que una presencia misteriosa comenzó a acercarse. En medio de la oscuridad y la desesperación, una luz suave y cálida empezó a brillar, iluminando el desierto de una manera sutil pero poderosa. El pájaro, débil y temeroso, alzó la vista. No entendía lo que veía, pero algo en su corazón le decía que esa luz traía consigo algo más que la mera presencia de un ser humano. Un ángel apareció ante él, con alas radiantes que brillaban en la oscuridad. Su rostro reflejaba una serenidad profunda, y sus ojos, llenos de compasión, miraron al pájaro con una dulzura que le tocó el alma. El pájaro, sorprendido y confundido, apenas podía articular palabra. «¿Quién eres?», susurró, con la voz débil, como si fuera a desvanecerse en cualquier momento. El ángel, con una voz suave como el viento, le respondió: «Soy un mensajero enviado por Dios. He escuchado tu dolor, y he venido a escucharte. No estás solo». El pájaro, desconcertado pero lleno de una chispa de esperanza, preguntó tímidamente:
¿Podrías preguntarle a Dios por qué me ha abandonado? ¿Por qué no encuentro paz? ¿Por qué este sufrimiento no termina nunca? El ángel lo miró con ternura y asintió lentamente. Sí, pequeño pájaro, llevaré tu mensaje a Dios. Con estas palabras, el ángel emprendió su vuelo hacia lo alto del cielo estrellado, dejando al pájaro en el desierto, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que alguien lo había escuchado, que su sufrimiento no había sido en vano. El ángel llegó ante Dios, en un lugar lleno de luz y paz. Cuando le entregó el mensaje del pájaro, Dios lo escuchó en silencio. La expresión en su rostro era serena, pero también reflejaba una tristeza profunda. Dios, dijo el ángel con voz llena de compasión, el pájaro ha sufrido mucho. Su dolor es inmenso, y su alma está rota. ¿Cuándo terminará su sufrimiento? ¿Hay alguna manera de aliviar su carga? Dios, en su infinita sabiduría, respondió con calma, pero sus palabras fueron como un golpe al corazón. El sufrimiento del pájaro está escrito en el libro de la vida. Él debe pasar por esto, por todo lo que ha vivido, para aprender una lección profunda. Su sufrimiento será su maestro, y solo cuando aprenda a valorar lo que tiene, podrá encontrar la paz. El ángel, lleno de tristeza, preguntó, ¿no hay nada que podamos hacer para ayudarlo? ¿No podemos aliviar su sufrimiento? Dios miró al ángel con amor y compasión. Hay algo que puede hacer él mismo. Dile al pájaro que, por 21 días y noches, deje de quejarse y lamentarse, que en su lugar, ore con gratitud, que diga, gracias, Dios, por todo. Cada vez que sienta la tristeza invadirlo, que repita estas palabras. Solo entonces podrá encontrar la paz. El ángel, aunque con el corazón pesado, regresó al desierto. Cuando encontró al pájaro, ya se encontraba más débil, con las fuerzas casi agotadas. Pero el ángel le entregó el mensaje de Dios. ¿Por qué debo hacerlo?, preguntó el pájaro, con los ojos llenos de desesperación. No quiero seguir sufriendo. ¿Cómo puedo agradecer a Dios por todo cuando todo lo que quiero es descansar? El ángel lo miró con comprensión. Es un desafío, pequeño pájaro, pero es el camino hacia tu sanación. Tienes que creer que hay algo más allá del sufrimiento. Aunque no lo entiendas ahora, la gratitud puede ser la llave que abra la puerta a la paz. El pájaro, aunque reacio, aceptó el desafío. Durante 21 días, luchó contra sus emociones, contra su dolor, repitiendo las palabras que le habían sido dadas. Gracias, Dios, por todo. En cada momento de angustia, en cada segundo de desesperación, él lo decía. Y algo extraño comenzó a suceder. Aunque no veía cambios inmediatos, el pájaro sentía una pequeña luz dentro de él. No era mucho, pero era algo. Una chispa de esperanza. Pasaron los días. El pájaro encontró más fuerzas, aunque no se explicaba cómo. El desierto, aunque aún árido, ya no lo parecía tan desolado. Las noches no eran tan frías, y los días no eran tan largos. El pájaro aprendió a encontrar pequeñas alegrías en cada cosa que antes le parecía insignificante. Un susurro del viento, una sombra refrescante bajo un arbusto, la sensación de la arena bajo sus patas. Todo se convirtió en una bendición. Un mes después, el ángel regresó para ver cómo se encontraba el pájaro. Cuando llegó, se sorprendió al ver que el pequeño pájaro ya no estaba en el mismo lugar desolado. En su lugar, había crecido una pequeña planta, verde y llena de vida, y alrededor de ella, el pájaro revoloteaba alegremente. El sol ya no le parecía tan cruel, y la vida parecía haber encontrado su camino en ese lugar que antes era solo sufrimiento. El ángel, con lágrimas en los ojos, miró al pájaro y le preguntó, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo encontraste la felicidad? El pájaro, con una sonrisa radiante, le respondió, fue la gratitud. Cada vez que repetí, gracias, Dios, por todo, empecé a ver el mundo de una manera diferente. Todo comenzó a cambiar, no por lo que me dio Dios, sino por lo que yo elegí ver en lo que tenía. El ángel regresó ante Dios,
quien lo escuchó en silencio. Señor, el pájaro ha encontrado la paz y la felicidad, a pesar de todo su sufrimiento. ¿Cómo es esto posible? Dios sonrió suavemente. La gratitud cambia todo, hijo mío. La paz no viene del mundo exterior, sino de lo que hay dentro de nosotros. El pájaro aprendió a encontrar la alegría en medio de su dolor, y eso le permitió ver el mundo con otros ojos. El ángel regresó al desierto, donde el pájaro cantaba felizmente. Desde ese momento, el pájaro vivió una vida plena, agradecida, compartiendo su luz con el mundo y enseñando a todos que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una razón para dar gracias. En los momentos más oscuros, cuando el dolor nos consume, es Dios quien nos guía hacia la luz de la gratitud. Aunque el sufrimiento sea inmenso, al darle gracias a Él, encontramos fuerza y esperanza. No se trata de ignorar el dolor, sino de aprender a ver la vida con sus bendiciones ocultas. Dios nunca nos abandona, y en nuestra fe, renace nuestra paz. A través de cada prueba, Él nos enseña a sanar. En Él, la gratitud transforma nuestro sufrimiento en un camino hacia la sanación. Si disfrutaste este video de mucha reflexión, te invito a suscribirte para que no te pierdas el próximo contenido. Tu like y comentarios son muy valiosos para mí, así que no dudes en compartir tu opinión. Muchísimas gracias por tu apoyo.